Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy traigo para ustedes una conversación con alguien a quien ya mencioné anteriormente, una gran divulgadora del podcasting, Marcela Díaz. Marcela es una profesional de la comunicación. Ella es una gran divulgadora del podcasting a nivel hispano, reconocida a nivel internacional, pues ha tenido presencia y colaboración con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Entre ellos está España, Cuba, Argentina y muchos más. Ella es colombiana y además trabaja como líder de distribución en la productora de podcast Naranja Media. Marcela es una apasionada del podcasting, igual que yo, y es de las pocas personas que al pensar en hacer eco de este medio se fue a otros áreas, ¿no? Ella empezó a hacer divulgación del podcasting principalmente en Instagram a través de unos lives. Incluso lo ha estado haciendo a través de Twitter Spaces y constantemente está buscando la manera de generar conversación acerca de este gran medio en el que nos desempeñamos para todas aquellas personas que probablemente no hayan tenido la oportunidad de escuchar un podcast o no sepan cómo hacer uno. La invité al podcast porque, además de que es muy pro para comunicar y le he aprendido un montón de cosas, principalmente acerca de cómo relacionarnos con la audiencia, es una mujer que tiene un proyecto llamado Soy Podcastera, que al día de hoy también es un podcast, pero ya lo dije anteriormente, estaba en otras áreas. Y estamos haciendo este episodio como un ejercicio cruzado en donde estamos conversando acerca de un reporte que lanzó Spotify hace unas semanas, en donde pudimos observar todo lo que ocurrió, lo más relevante dentro de la plataforma de Spotify y de cómo se comportó la audiencia y cómo podemos tomar esto para la planeación del próximo año. Entonces nos van a escuchar hablar de esto y además ahorita van a escuchar la conversación hablando específicamente de los trends que fueron en Spotify y un comparativo que se hacía constantemente hacia Google Trends. Pero si quieren escuchar todavía más a fondo la conversación con más cosas, el día miércoles se estará publicando un episodio en el podcast de Soy Podcastera para que vayan y escuchen la primera parte de la entrevista que le hice. Sin más ni más, los dejo con la entrevista. Me quiero pasar y adentrar en el tema que quiero platicar contigo, que me pareció muy interesante abordarlo y desarrollarlo en conjunto, que es las tendencias del 2023, ¿no? O sea, ya sé que ya pasó el 2023 y es como, ¿para qué? Pero me pareció importante voltear a verlo. Uno, porque Spotify es quien lo publica, quien lo distribuye, lo difunde. De manera muy particular lo hace el equipo de advertisers, ¿no? Una sección de anuncios que tiene Spotify. Son los que se hacen cargo de hacer la investigación para luego publicarlo. Y quiero tocar contigo, Marce, y explorarlo y sacar algunas ideas de esto para ver qué nos podemos llevar y la audiencia también, por supuesto. Ya voy a hacerlo así más consciente, ¿no? De siempre estar pensando en ellos. O sea, para el próximo año, ¿no? O sea, en miras al 2024. Entonces, es como un ejercicio medio de retrospectiva en el sentido de voltear a ver para atrás qué pasó y ahora sí, después poder mirar hacia adelante a qué es lo que va a seguir para nosotros. Entonces, a grandes rasgos, lo primero que me llamó la atención, Marce, es que este reporte tiene o contempla eventos de gran importancia a nivel mundial para el mundo, para la sociedad, y estos eventos comprenden desde la música hasta películas en el cine, como deportes y también algunos hechos de algunas celebridades, ¿no? Y algo que planteaba este reporte, que de nuevo hay que entender el contexto, es el equipo de Spotify haciendo énfasis en por qué conviene estar en Spotify, ¿no? O sea, eso también hay que ser conscientes de ellos. Pero ellos decían, hay una parte de la población que empieza a recurrir al podcast antes que a Google, ¿no? O sea, quiero saber de este tema, entonces me voy primero al podcast y luego me voy a Google. O sea, eso está empezando a suceder. No muy, o sea, de todo lo que alcancé a observar, y ahorita vamos a entrar en los eventos más a fondo, es que de los 9 eventos, quizás en uno fue en donde ocurrió primero antes la búsqueda como tal o el trend
directamente primero en Spotify que en Google Trends. Y en el resto no, pero digamos que ya empieza a hacerle competencia, ¿no? Y bueno, comenzando, te voy a mencionar primero los eventos y luego te voy a ir mencionando algunos insights de cada uno y para irlos comentando, ¿no? Entonces, los eventos fueron el Tour de Billions, ¿no? Las finales bueno, en la parte deportiva, las finales y el juego de las estrellas de la NBA. Luego hay otro que es de una serie de televisión que honestamente yo nunca había visto, que se llama Vanderpump Rules, y un evento que se fue Scandal. Ese de hecho pues lo voy a emitir. Luego está el Met Gala, que es un evento de moda. Bueno, de modas, mejor dicho. Luego viene Eurovisión, que es una competencia de baile. Luego está algo ya más popular para todos, que es la película La Sirenita. Luego está Messi, concentrada al Club de Fútbol de Miami. Y después está Barbie, ¿no? Entonces esos son los eventos de manera general. Y seleccioné algunos para irtelos contando y que me vayas diciendo tú qué opinas al respecto, ¿ok? Entonces empiezo con el tema de Beyoncé. Lo que ocurrió con Beyoncé fue que se anunció que iba a iniciar un nuevo tour por alrededor del mundo. Y primero se empezó a especular, ¿no? De que probablemente vendría un nuevo tour. Y ahí empezó las tendencias a subir. Empezaron así como los podcasts empezaron a hablar de esta misma especulación, empezó el chisme y entonces se empezó a generar antes de que en Google se registrara búsquedas al respecto, ¿no? Luego ya cuando se confirmó el tour, se elevó el pico tanto en Google como en Spotify. Luego se anunció que en Estocolmo empezaba ya, ahora sí que la venta de boletos, lo mismo, nuevo pico. Y en julio, que fue en Estados Unidos, pasó exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí algo que yo, y lo tenía preparado para más adelante, ¿no? Pero de pronto volteo a ver este tipo de estadísticas, Marce, que luego lo veo más, o sea, que en el contexto americano y europeo, pero de pronto, ¿cómo ves tú que se empiece a aterrizar más hacia nuestros propios países? O sea, ¿cómo lo ves que esto ocurra o que se traslade de pronto hacia Colombia? Un evento como Beyoncé, en donde lo ves así más o menos que se pueda estar replicando en ese mismo sentido. La pregunta va orientada hacia este fenómeno del consumo cultural de Beyoncé, ¿cómo lo veo que se haya dado en Latinoamérica? Exacto. RBD, eso no Claro. tiene otra respuesta. Porque yo estuve en el concierto, bueno, al menos en uno de los conciertos. Tuve amigas que fueron a los 4 conciertos. Entonces, sí, wow. O sea, es a un nivel de... Nos pegaron en la nostalgia. Es eso, es como poner un tema en, digamos, como en el consumo cultural. Mira que ese estudio que tú mencionas empieza en el primer slide, pues después obviamente que nombran cómo se llama el estudio. Dice, todo comienza con una conversación. Esa es la frase antes, pues, como de todo el estudio, ¿cierto? Y entonces es como que si vos le decís a tu amigo me voy a comprar la boleta, pero a tu amigo de toda la vida con el que has ido a conciertos, con el que sabes que vas a disfrutar, etcétera, es como que se te siembra la semilla de uno, recordar todas las canciones, entonces empiezas a buscar en Spotify canciones de RBD, empiezas a buscar en YouTube canciones de RBD, empiezas a digitar, no sé, en tu celular. Entonces, y ahí está el fenómeno de que hoy estamos en un montón de medios, o sea, todavía consumimos ya no tanta televisión como la conocíamos, pues como por cable, pero todavía sigue pasando, así sea que uno se siente a ver las noticias, sea en la noche, al mediodía, pero algún consumo de televisión tenemos, o si no tenemos un Apple TV, pero igual lo estamos viendo en el televisor. Y ahí, pues literalmente escribimos RBD, sea porque montaron el concierto en vivo y uno quiere ver qué pasó en otra ciudad que no pasó en la ciudad de uno. Entonces ves cómo se extiende la conversación, es como que, ok, voy a buscar antes de para estar preparado para los conciertos. Ok, ya que fui al concierto, yo quiero saber qué está pasando en Brasil. ¿Cómo así que Anaí se enfermó? ¿Cómo así que Anaí se tuvo que ir del concierto? Entonces mira que se empiezan a generar micro contenidos, macro contenidos y a partir de ahí todo lo que sea alrededor de tiene sentido para el consumo. Y sabes otra cosa ahorita que resaltaste, cómo inicia
cómo inicia el estudio, me hizo recordar a otra afirmación que hacen en el mismo y que va respecto al nivel de confianza que hay por parte de las personas hacia los hosts de los podcasts por encima de los influencers en las redes sociales, ¿no? Y eso a mí eso me dejó así pensando porque ciertamente yo estaba un poco escéptico al momento y ahorita quizás ya lo notaste o lo notaron cuando mencioné, ¿no? De hay que tener el contexto de dónde viene esta investigación. Pero cuando hicieron esa afirmación yo dije de que wow, o sea, me pareció como muy, muy atrevido. Pero luego me puse yo a pensar, a ver, si ahorita, Marce, yo te digo, el influencer que tú sigas en Instagram, tu favorito, ¿no? Piensa en él y ahí lo tienes. Y ahora piensa en tu host de podcast favorito, ¿no? Si a ti te dicen, oye, ¿a quién de lo que vendan, aunque sean en industrias distintas, ¿no? Lo que sea que estén vendiendo, ¿a quién le compras primero? O sea, ¿a quién sin duda le comprarías? ¿Se lo comprarías al host del podcast o al influencer de la red social? Pero es que el influencer es el que está en más canales y el que está más cerca. Y el tema aquí es que también la respuesta se complica, o sea, la respuesta a tu pregunta se complica porque, por ejemplo, la influencer a la que más sigo también es podcaster. Uy, Entonces, ahí está. Entonces me puse a pensar como en los momentos de consumo de cada uno de sus, no sé, de sus formas de comunicar y dije como, ok, pero yo cómo llegué primero a ella. Yo no llegué primero a ella como podcaster, sino que llegué a ella primero como influencer. Entonces, posiblemente en este momento de consumo, Marcela le cree más a la influencer, pero en el momento de consumo en el que estoy enfocada en podcast, si me mencionan algo, algún producto, algún servicio chévere, por ejemplo, Cosas de Internet, que es un podcast que me encanta, que a veces en la mitad hablan de un café delicioso. Yo digo, ve, valdría la pena probarlo. Si los de Cosas de Internet lo probaron y les parece rico, como a mí me gusta el café, qué rico probarlo a ver qué tal. Entonces sí me da la curiosidad, pues porque es gente que uno escucha. Yo creo que a lo que va el estudio, Mike, ya que lo estamos comentando, es que son personas que a uno lo acompañan. O sea, le acompañan, el podcaster acompaña qué momentos. Cuando estás lavando los trastos, cuando sales con tu perrito, cuando sales a caminar, cuando estás en el servicio público que no tienes nada más que hacer sino mirar para la ventana. Que de hecho también mirar para la ventana es muy emocionante y algún día podremos hablar de ese tema porque se pueden generar muchas historias alrededor de eso, pero es como que, no sé, hay tantos momentos tan personales que le hablamos al oído a la persona que es como imposible no generar ese, no sé, como esa cercanía, esa es la palabra. claro, y sobre todo porque, o sea, regresándome un poquito, digo, sé que la pregunta era, o sea, era depende, ¿no? Pero creo que al final lo elaboraste, o sea, elaboraste todavía muchísimo mejor. Y me quedo con el hecho de cómo este influencer se pasó al podcast, ¿no? Y eso como le dio, o sea, es como la guantaleta de Thanos, ¿no? O sea, tienes así Instagram y Facebook y luego ya le metes el podcast y pues fue como la última gema del infinito, ya la vuelve súper, súper influyente, ¿no? Desde mi perspectiva, ojo. Bueno, pero yo cuando lo pensé así de bote pronto, sí, yo me incliné rápido por ejemplo, a mí se me vino a la mente Andrew Huberman, ¿no? Que si bien no soy tan seguidor al 100% de su podcast, sí tiene sé que tiene una rigurosidad en su proyecto que pues me hace como decir, ay, es que este vato, o sea, pues sí, ¿no? Sí le sigo. Pero bueno, al final era como una comparativa. Y ahorita, regresando a lo que estabas mencionando, o sea, nos pegan en la nostalgia y además en personas que nos están hablando al oído. O sea, nos están hablando al oído en la parte nostálgica. Y esa combinación me parece muy, muy poderosa, ¿no? Y ahí me regreso todavía un poquito más y lo conecto con la parte de la responsabilidad de estar frente a un micrófono y de estarle hablando al oído a la gente, ¿no? Que quizás esa combinación, ¿no? O sea, de estar como, oye, estamos haciendo esto, seamos cuidadosos, seamos responsables, porque pues es literal nos están escuchando con auriculares, ¿no? Ya me lo decía Mauricio en el episodio pasado, que estuvo aquí de invitado, el ingeniero de sonido de NMedia,
que es como de, oye, esto es un oído, ¿no? Este micrófono es un oído, entonces hay que hablarle con cariño para no cometer errores. Pero bueno, no me quiero salir más, Marce. De hecho, te voy a pedir que me ayudes a regresarme si ves que me pierdo. Por favor, tienes De una. permiso para que no perderme. Para comentarte el segundo evento fueron las finales de la NBA. Y aquí, en el reporte, había me pareció que era la cifra más elevada, ¿no? O sea, en porcentajes venía como un 1000% mes a mes de incremento de escucha, etcétera, etcétera. Que honestamente ahí, te soy muy franco, yo no entendí muy bien cómo estaban haciendo esa medición. Pero con lo que me quedé fue principalmente oye, los picos se registran, o sea, las tendencias de esta temática se registraban igual antes en Google que en Spotify, pero en Spotify se mantenía durante más tiempo alargado, ¿no? O sea, es decir, esto me hizo como reflexionar en qué ocurre cuando una temporada de cualquier deporte, ¿no? Ahorita estamos hablando evidentemente del básquetbol. Pero cuando termina, ¿qué ocurre? Pues ya no hay más juegos, ¿no? ¿Ya de qué más hablas? Pues resulta que sí hay mucho que las personas se siguen alargando una vez que termina este proceso y la conversación continúa durante mucho más tiempo, ¿no? O sea, ese fue como lo que yo alcancé a percibir de, mira, no se me había ocurrido que en un podcast de esta temática ocurre este fenómeno, ¿no? Y eso fue lo primero que me llamó la atención dentro de lo que arroja. Y el segundo dato que me pareció que también me llamó la atención es que la audiencia, 92% hombres, ¿no? O sea, principalmente testosterona al máximo en este rubro. Y pues bueno, un área de oportunidad, ¿no? Un área de oportunidad para la audiencia de mujeres que de pronto pues también están ahí escuchando, pero son poquitas y bueno, hay una gran oportunidad de crecimiento en esta área. No sé si tú quieras comentar algo en este punto específicamente. Aquí la parte interesante de lo que decías y pues como para amplificar un poquito y pasar al próximo tema es el estudio también planteaba que los podcasts amplían debates culturales e inician otros nuevos, brindando conexión a un mundo donde la gente busca una alternativa a la lectura de solo titulares o solo publicaciones en redes sociales. Entonces mira que eso tiene mucho que ver con lo que tú decías de, bueno, tú te preguntabas después de que, por ejemplo, el partido quedó de un bando tal y de un bando tal, ¿qué pasa? La gente que más conversa, ¿será que se ponen a buscar los tenis que tenía X basquetbolista? O se ponen a buscar, no sé, los guayos que tenía X futbolista. Entonces mira que alrededor es más allá de solo la conversación que se da alrededor del partido, por decirlo así, pues como en general y hablando de los deportes o del juego o de la sesión, bueno, no sé mucho de deporte, pero sí, o sea, es bien interesante cómo se extienden. Mira que seguimos hablando, a pesar de que estamos hablando de industrias muy distintas, se convierte como en un círculo en el que se va fluyendo con un montón de temas y a partir de ahí la gente va conectando con lo que le gusta. Sí, y fíjate, quiero aprovechar esto que mencionabas de cómo se va conectando en otras áreas para pasarme al de Barbie, ¿no? O sea, al fenómeno cultural que representó la película de Barbie. Lo primero que quiero decir, una idea porque no la anoté y se me vino ahorita a la mente, es que dentro de esto que estamos viendo de las tendencias, yo me preguntaba y me cuestionaba, ¿qué cosas podemos observar en este estudio y en esta información con miras hacia el futuro, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál es la próxima Barbie del 2024, ¿no? No porque, no con el objetivo de me tengo que montar sí o sí, no, pero es como de, por lo menos no quiero que sea una omisión, ¿no? Sino quiero, o sea, que sea algo más consciente, que no sea que es algo que se me haya pasado. Eso es lo primero que quería comentar. Ahora, dentro del comparativo que se hacía en Barbie, ocurren un par de cosas. La primera fue, estamos viendo esas gráficas, ¿no? Y para las personas que quieran ver el estudio, voy a dejar el enlace en la descripción. También voy a dejar el enlace de las charlas que mencionó, a las que hicimos referencias en el Instagram Live de Marce. Pero yo lo que estaba viendo, Marce, y no sé si tú también lo percibiste, es que en las comparativas estaban Google versus Spotify, pero en Barbie se hizo el primer comparativo entre social media, ¿no? O sea, redes sociales, Google y Spotify,
Y entonces lo que decía el estudio era como, oye, aquí en este vamos a añadir a las redes sociales porque hubo una campaña heavy, una campaña fuerte de promoción acá de este lado. Y bueno, pues por eso estábamos hablando de la película, no sé, o sea, salía en julio y noviembre, diciembre había memes y había un montón de charla al respecto, ¿no? Y conectándolo con lo que mencionabas, o sea, las categorías en las que figuró principalmente en un inicio fue en noticias y política, pero después se fue migrando a otras, ¿no? Como por ejemplo, luego se fue a artes y entretenimiento. Estoy hablando de las categorías dentro de Spotify, ¿no? Y esto fue algo que a mí personalmente me fue como que, wow, ¿no? Pues para mí esta parte nueva de no considerar el como un mismo tema va migrando entre categorías, ¿no? Y en distintas áreas se puede hablar de una misma cosa, ¿no? Porque pues Barbie tenía muchas cosas de las cuales, de mucha tela que cortar, ¿no? Y el tercer dato con el que también me quedé fue que el 58% de la audiencia de esta temática eran hombres. Fueron hombres el 58%, ¿no? Entonces, ese fue el tercer dato con el que yo me quedé de ese fenómeno. No sé, tú, en la parte particular tuya, ¿qué fue lo que percibiste o notaste de esta temática? Que a la par pasó el fenómeno cultural Oppenheimer. Entonces, habían muchos artículos que se llamaban Barbenheimer. Sí, sí, sí. Y entonces se genera una conversación muy interesante alrededor de dos temas súper interesantes, porque que vuelva la Barbie tantos años después y que converse ya con nuestra niña interior, ¿cierto? Pues digamos en el caso de mi generación de los millennials, y que no solo converse con nosotras, que también converse con nuestras parejas, que converse con nuestros amigos, que nos los deje a un lado, que realmente yo creo que ahí está el resultado que tú nos decías de, ok, la presencia de los hombres en las estadísticas, en un tema que creeríamos que es mayormente femenino, ¿cierto? Pero es que también, ya para terminar el apunte, pues muy, muy corto, es que se habló de la sensibilidad del hombre. También se tocó ese tema en Barbie. Entonces no era la Barbie por mujer líder, no, sino la Barbie por ser algo para la sociedad y en lo que se transformó en todos estos años. Ya, sí, o sea, y fíjate, ahorita lo que me ponía a pensar era, estabas hablando de tu perspectiva y yo te acabo de dar la mía, y es como precisamente eso es lo que ocurre con esos temas, ¿no? Que empiezan a generar conversación, tal y como tú y yo lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Que no era el objetivo directamente con Barbie, pero pues tocas el tema y ¡puf! Se extiende y se abre, y por eso tanto podcast y por eso tanta tendencia, y de nuevo, o sea, por eso retomo lo que decía al inicio. ¿Cuáles son las Barbies y los Oppenheimers del próximo año que yo tendría que tener en consideración para ver si de pronto es, oye, o sea, activa tu podcast, se va a subir en la próxima Barbie o en el próximo Oppenheimer, o sea, hablando en sentido figurado, ¿no? No me malentiendan, para yo abordarlo, y si sí, entonces, ¿cuándo es? Para que dentro de mi planificación anual, pues yo la tenga contemplada y la añada y la sume, ¿no? Bueno, Marce, podríamos continuar aquí, pero quisiera más bien que para no alargarnos tanto, quisiera que tú me dijeras de los otros que están, que está La Sirenita, Messi, Eurovisión y el Met Gala, porque ya dijimos que el de Vanderbilt Rhodes queda fuera. ¿Cuál fue el que te llamó más la atención de estos que quedaron? Pues la verdad, Sirenita, porque pues también hizo parte de mi infancia y también fue una de las historias que me cautivó con esas películas de Disney que uno veía chiquito, ¿cierto? Y también como Disney puso en tema de conversación un montón de fenómenos culturales de los que todos hacemos parte. Entonces sí, o sea, por eso te he mencionado el tema nostalgia, porque en gran parte de todos los temas que hemos hablado toca la nostalgia. Y no es coincidencia que
30 años después, 20 años después, lleguen otra vez esos fenómenos culturales a decir, ok, tú me conociste chiquito, pero como ya estás grande y tienes poder adquisitivo, sé que me vas a comprar la película, sé que me vas a, no sé, seguir en redes sociales, sé que vas a pagar una suscripción solo por conocer un poco más de este tema. Entonces, ahí está. Pues me quedaría como de todos esos que me toqué pues como con Barbie. Y de ahí en adelante, pues es que hay mucha tela por cortar. Ya, no, qué bueno que fuiste tú. Yo iba a mencionar lo del poder adquisitivo, pero dije como que ya, Mike, o sea, vas a sonar aquí ensañado. Pero qué bueno que lo tocaste tú, ¿no? O sea, qué bueno que lo pusiste tú porque al final, o sea, y de nuevo, o sea, desde el origen del estudio, ¿no? O sea, oye, pues anunciantes. ¿De qué manera puedo yo capitalizar esto? ¿De qué manera le puedo sacar un provecho? ¿De qué manera me puedo anunciar en estos proyectos para, pues, sacarle el mayor provecho a esta temporada o a este fenómeno cultural que se está originando y que pues literal se viene originando por los grandes, ¿no? Por las corporaciones, pues ya mencionamos ahorita a Disney, a Mattel, que son los que, a Beyoncé, y los que finalmente originan estos eventos y después uno se suma a conversar al respecto, ¿no? Bueno, lo otro que quiero comentarte de este mismo estudio, porque iba a hacerte otra pregunta, pero no, ya te la había hecho, es el tema de las audiencias. Al final menciona un incremento de rangos y esto me pareció importante resaltarlo. En las audiencias entre los 55 y los 64 años, que se incrementó la escucha de podcast en estos, o sea, y en porcentajes altos, ¿no? O sea, se incrementó en un 98, 100%, 97% en países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, ¿no? Entonces eso, pues ya para ellos no hay tanta nostalgia en esas temáticas que quizás, o quizás sí, no lo sé, ¿verdad? A lo mejor sí habrá quien haya jugado con Barbies en esas edades. Pero lo relevante para mí es que se hace énfasis en el incremento de escucha en esas audiencias y no en las que siempre se está apuntando, porque constantemente hay una cuestión de ¿y qué están haciendo los de qué es lo que escuchan la generación Z? ¿Y qué es lo que le gusta a la generación Z? Porque pues saben que son los que ya están con el poder adquisitivo y con los que nos van a desplazar a los millennials como nosotros, ¿no? Pero entonces el hecho de que hayan resaltado esto de la parte superior, ¿no? O los famosos boomers, pues fue como de interesante, qué bueno que se estén acercando al internet más personas, porque sabemos que si no hay tanta audiencia en el podcast en esas edades, es porque de pronto no hay tanto acceso al internet o no hay tanta comprensión acerca del mismo en las mismas. No sé si de esto quieras comentar algo más, Marce. Pues que ahí nos vamos dando cuenta de dos cosas, que muchas veces hablamos de audiencias, muchas veces hablamos de podcast, pero no ponemos en la conversación el tema de las brechas digitales, el tema de las brechas generacionales, porque como decías tú, puede que no es que no les interese, sino que realmente no saben cómo acceder. A veces ni siquiera saben qué es Spotify, ¿cierto? Entonces, qué rico que se meta en la conversación. Ok, hay una generación que está comenzando a hablar en este entorno, que nos dice, yo solo voy a dejar una puntadita para que quien nos escucha, si quiere investigar, lo haga y si se dedica a la generación de contenidos y todo esto, se viene con gran fuerza la adaptación de un montón de temas de la Silver Economy. Entonces ahí tenemos que empezar a investigar, ahí tenemos que empezar a ver cómo podemos dar valor también a esas generaciones. ¿La Silver Economy? Sí. Ah, estás haciendo con la cabeza, pero... ok, Sí, eso, sí. y eso qué es? Porque no... Yo no... O sea, es la primera vez que escucho ese término. Es lo que se conoce pues en español como la economía plateada, como todas esas personas que ya están, pues que siguen en una edad productiva, pero que ya están jubiladas, pero que ya se dedican a viajar, pero que ya se dedican a otras cosas, de pronto de cultivar el espíritu, ¿cierto? De cultivar hobbies, entonces, ¿qué les vamos a ofrecer a esas generaciones? Wow, está... Bueno, tiene todo el sentido, o sea, el resaltar este dato, ¿no? Con esto que comentas. Yo, la verdad, no, es la primera vez que escucho el término y estaba suponiendo, pero dije, no, la verdad, y lo ignoro, prefiero que
prefiero descubrir. Y ¿sabes? Quisiera compartir algo así brevemente, aprovechando que estamos ahí en ese punto. Ayer yo estaba platicando con un amigo, Artemio, que le mando un saludo si de pronto está escuchando el episodio, y estábamos hablando acerca de la distribución en Chartable, ¿no? Entonces me decía, oye, vale la pena distribuirlo a través del enlace inteligente, que no sé qué, etcétera, etcétera. Y él me daba el ejemplo justamente de su papá, ¿no? Es que mi papá me dijo, oye, vi que subiste otro episodio ahí en tus redes sociales, pero en tu WhatsApp, no sé qué, pero no lo puedo escuchar, ¿cómo lo escucho? Y entonces me cuenta, así, o sea, estoy haciendo la voz que Artemio hizo, ¿no? No creas que estoy haciéndole una voz del papá así medio distinta. Entonces me cuenta Artemio que estaba su primo con él, o su hermano, no recuerdo bien. Y entonces que le dijo, no, mira, tío o papá, no sé, no lo puedes escuchar porque tú no tienes Spotify. Ah, ¿y eso qué es? Ah, pues toca descargártelo en el celular y toca. Entonces, ese caminito, ¿no? Esa experiencia, a mí me deja pensar, y conectándolo con lo que acabas de comentar de la Silver Economy, o sea, pensando en términos de audiencia, o sea, es crucial que nosotros nos planteemos cómo es que las personas van a interactuar con las cosas que creamos y de qué manera puedo yo facilitarles el camino para que sí lleguen, para que no se atoren. O sea, porque una cuestión así tan sencilla como, no funcionó el enlace, adiós. O sea, se perdió la oportunidad. O sea, no todos estamos con la, a ver, no, ¿cómo que no funcionó el enlace? A ver, déjame busco 10 opciones diferentes más de resolver ese problema. No, a veces, o sea, tenemos muchas ocupaciones durante el día, ¿no? Y es como de, ya, listo, se acabó, perdiste mi atención y algo más la obtuvo. Entonces, desde ahí yo extraigo el hecho de pensemos en la audiencia, pensemos en estas generaciones, ¿no? Y construyamos de manera que le facilitemos. A ver, no nada más a ellos, ¿no? A cualquier persona. O sea, también si a mí un enlace no funciona, ya me perdieron, ¿no? Entonces pensemos en el facilitarle el camino a la gente. Siempre pensando en la audiencia como... Y para aprender más de eso, sigan a Marce. Sigan siempre a Marce. Copien lo que hace Marce. Bien, Marce, te dejo con los últimos puntos de este reporte que me llamó la atención. El primero, bueno, son top categorías, ¿no? El top 5 de categorías se lo llevó comedia, en primer lugar con el 30%. Luego, en segundo lugar, está Sociedad y Cultura con un 18%, que a mi parecer, Marce, o sea, Sociedad y Cultura hace trampa porque yo siento que es esa categoría que las personas no saben, o sea, es como de ¿dónde me pongo? Nada, quién sabe, pues yo creo que Sociedad y Cultura y se meten ahí. Entonces al menos lo digo desde mi experiencia, a mí me pasó eso y terminé metiéndome en Sociedad y Cultura en mi primer podcast porque pues era donde entro, ¿no? Luego viene Estilo de Vida y Salud con 15% en tercer lugar. Luego viene True Crime en 10%, con un 10% en cuarto. Y con 7% el género educacional. Esos son el top 5 categorías. ¿Te suena? ¿No te suena? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te hubiera gustado ver otro ahí en el top? Pues están hablando los consumos de las audiencias. Ahí es mejor ver cómo estamos ahí y qué podemos entrar a ofrecer con nuestras nuevas, no sé, propuestas en podcast. Ahora, y fíjate, y conectándolo con esto que mencionas, las subcategorías de mayor crecimiento fueron las siguientes 5. Bueno, hay 10, pero te voy a mencionar 5 nada más, ¿no? Primer lugar, ¿cómo se traduce esto de...? Digo esto porque lo estoy leyendo y no sé cómo... ¿Es parenting? ¿Cómo es? O sea, es de padres, ¿no? O sea, contenido para padres de familia. Pues yo lo pondría así, porque ¿cómo más lo traducimos? Sí, bueno, parenting es 88%, ¿no? Business y tecnología con un 72%, ciclismo con un 71%, béisbol con un 70% y emprendimiento con 70%. Esos fueron las 5 subcategorías de mayor crecimiento. Y hasta ahí, o sea, yo tenía takeaways, pero ya los mencioné en el transcurso y no quisiera alargarme más. Más bien me gustaría preguntarte, porque bueno, aquí todavía, además de hablar de este estudio, Marce, tú estuviste revisando el fan study también de Spotify y me gustaría ahora sí que tú nos contaras acerca de este mismo, como para que yo lo alcancé a revisar, te decía por encima, y empecé a ver ciertos puntos de encuentro, entonces creo que le va a venir a hacer un gran complemento a esto que acabamos de platicar. Así que cuéntanos, porfa.
Pues mira, yo creo que el Fan Study es un gran complemento del anterior estudio del que estábamos hablando, porque gran parte del estudio, por ejemplo, comienza con los oyentes quieren interactuar con sus podcasts favoritos y les encanta cuando la relación se vuelve más personal. Entonces, mira que estábamos hablando de eso, de hablarle a las personas al oído, de que estamos muy cerca de esas audiencias y en momentos en los que están prestando mucha atención. Entonces, la parte bonita de eso ya para nosotros aprender como creadores de contenido, como podcasters, es tenemos un espacio, si hablamos puntualmente de Spotify, tenemos un espacio de preguntas y respuestas, podemos hacer encuestas, también podemos hacer, habilitaron un nuevo espacio donde podemos recomendar contenido dentro de Spotify, entonces como recomendaciones del host, así se llama. Entonces son tantas cositas como pequeñitas que podemos ir habilitando en la parte de la descripción, podemos dar información, lo que tú dices ahorita mientras la conversación tú ibas diciendo, en la descripción vas a encontrar los lives que ha mencionado Marce, todo lo que yo estoy mencionando, entonces todas esas conexiones que crean el universo de tu contenido, qué rico poderlas extender. Entonces, este espacio de preguntas y respuestas, pues como puntualizando en ese que menciona el estudio, tiene un dato súper chévere porque dice las preguntas que se personalizan, que son relevantes para el contenido y los temas del que se trata en el episodio, tienen un 8.7% veces más de probabilidad de recibir una respuesta. Mientras más hablemos como la audiencia en esas preguntas, mientras menos acartonados seamos, mientras menos dejemos la típica pregunta de Spotify, ¿qué te pareció el episodio? Literal, o sea, mientras juguemos más con eso y con la historia que les estamos contando en el episodio, vamos a lograr cosas muy chéveres, ¿cierto? Entonces es cuestión de experimentar. Claro, y ahorita que mencionabas el espacio específicamente, o sea, el espacio específicamente que Spotify tiene, yo además resaltaría la labor que tú nos mencionaste al principio, que haces, o sea, el ejercicio que hiciste con el cubano, no recuerdo ahorita cómo se llama el cubano de inteligencia artificial. Johan. Con Johan, ¿no? En donde, pues tú en ese momento no estabas en el podcast, pero sí estabas interactuando con una audiencia a través de las preguntas de Instagram, ¿no? Entonces, pues toca esa parte de nosotros como creadores, como host. Es más trabajo, sí, pero oye, pues finalmente lo que queremos es interactuar con la gente que nos escucha. Y la gente también tiene muchas ganas de interactuar con nosotros. Entonces es como de pensemos en diseñar esos espacios, pongámoslo, aunque nos tome 5 minutos más, ¿no? Porque van a valer la pena, o sea, van a generar esta interacción real con las personas. Mira, yo te hablé ahorita hace rato de Artemio, ¿no? Artemio yo lo conocí por LinkedIn. Ahí empezamos a interactuar con contenidos escritos y después se pasó al podcast y después él tuvo la confianza de decir, oye, hagamos una videollamada, ¿no? Y platicamos como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Y él decía, oye, qué buena onda poder tener con quién platicar de esos temas de los que muchas veces otras personas no me entienden, ¿no? O sea, porque pues ya no... Y yo le decía, claro, no tienes que darme el contexto del contexto de que es un podcast, o sea, estamos hablando en el mismo idioma. Entonces, si estamos en esto creando, o sea, hagámoslo también de, bueno, le vamos a ayudar a nuestras audiencias, pero luego nuestras audiencias nos van a recibir en ese lugar en donde nos vamos a sentir ya aceptados, porque pues literal les llama la atención lo mismo de lo que hablamos nosotros, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, las personas que están aquí escuchando esto, pues es como de, yo no puedo hablar con cualquier persona de los trends de Spotify, ¿no? O sea, igual y sí, ¿no? Pero me va a costar más trabajo a mí explicar algunas cosas que de pronto no sé explicar bien, y aquí al hablar contigo y al platicárselos a la audiencia podcastera, pues es como de, listo, o sea, me vienen siguiendo el hilo sin necesidad de dar tanto detalle en ciertos aspectos, ¿no? Sí, así es. Y para puntualizar, porque sé que nos podemos estar yendo por las ramas y después toca editar un montón, hay otros dos datos súper interesantes que enero, marzo, julio y octubre son los meses en los que más podcasts se descubren. Entonces, en algunas partes del mundo estos aumentos coinciden con eventos de temporada, en particular el comienzo de un nuevo año, el comienzo del verano, la temporada navideña. Entonces, si en estas épocas hay más probabilidad de que un podcast sea descubierto, pues nos puede ayudar, no sé, estrategias como en esos momentos, promociones cruzadas, lanzamientos de nueva temporada, aprovechar, no sé, redes sociales
para hacer push a temporadas anteriores. Entonces, chévere entender en qué temporada se descubren más podcasts para poder ayudarnos a llegar a más audiencias. Yo, Marce, planeo grabar un episodio antes de irnos de vacaciones y dejarlo, tenía pensado, bien intenso, tenía pensado dejarlo programado para el 2 de enero, ¿sabes? Pero luego lo pensé bien y luego fue como que, a ver, relájate un buen, o sea, piensa bien lo que estás haciendo y no te aceleres tanto. Pero luego justo con este dato que me dices, yo digo de que no, es que sí, o sea, es que es el momento, ¿no? Es el momento de hacerle push, es el momento o sea, de pagar pauta, porque efectivamente, o sea, la data te está dando, o sea, digo, esto es del año pasado, ¿no? O sea, yo no sé si cada año ocurre lo mismo, pero pues si ya hay un patrón que uno lo observa y dice, pues hace sentido, conecta con esas cosas, pues otra vez, no lo ignoremos, que no sea una omisión por desconocimiento, ¿no? Así es, y yo creo que pues uno de los datos que me parecen también muy interesantes del Fan Study, que por supuesto lo puedes incluir también en la descripción, ya para que lo consulten completo, es cómo se descubren los podcasts. Entonces dice que los oyentes confían en las recomendaciones de sus creadores favoritos por sobre todas las demás, porque un 54% pues le encanta que descubrir podcast a partir de otros podcasts. El 53% literal la recomendación de amigos y familiares y el 50% explorando Spotify. Entonces mira que todavía, o sea, volvemos a lo que hablábamos al principio, el poder de la conversación, tanto escuchando un podcast, porque casi que estás conversando con la persona, y si abres esos espacios donde la audiencia puede dejar su comentario, su pregunta, ahí estás conversando. Y adicional, pues el espacio en el que, ok, estoy hablando con un amigo, un familiar, pues le creo porque es mi amigo, porque lo quiero y me está recomendando algo que me puede gustar. Sí, yo soy súper fan de saber qué inspira a los que me inspiran, ¿no? Entonces, que escuchar lo que están escuchando a ellos, yo sí soy 100% fan. Oye, Marce, pues, como bien decíamos al inicio, ¿no? O sea, un complemento genial a los datos iniciales. ¿Qué apuntes te llevas? O sea, ¿qué apuntes te llevas de esas cosas que estuvimos revisando? Pues que el año entrante en nuestros podcasts, ustedes que están activando sus podcasts, ustedes que están escuchando este podcast y escuchan a Mike para hacer mejores podcasts o seguir el paso a paso de cómo hacer un podcast, que una amiga te está siguiendo justo por eso y está muy feliz de escucharte. María Isabel Baena, un saludo para ti que me has dicho que escuchas a Mike. Una de las enseñanzas que nos queda de todo lo que hemos conversado, hay algo que casi que es transversal y es, hablábamos del tema de tendencias. Por ejemplo, en el mundo de los community managers, en el mundo del marketing, en el mundo del e-commerce, siempre tienen calendarios y saben que en ciertas fechas se va a hablar de ciertos temas. Literalmente eso lo sabemos todos. En marzo se celebra el Día de la Mujer, en Colombia se celebra en mayo el Día de la Madre, en junio el Día del Padre. ¿Qué puedo comunicar en esas fechas? Yo sé que la gente va a estar hablando de eso. Son fenómenos culturales naturales. Otra cosa es las noticias que teman nos van poniendo en tendencia, entonces ahí hablamos de esos consumos culturales, de las películas, entonces cómo nos vamos a montar a esas olas y de qué maneras los vamos a hacer, pues para poder llegar a esas audiencias interesadas y con sed de conocimiento. Entonces yo creo que ese es uno como de los tips o insights más importantes que nos dejan estos estudios para decir, bueno, ¿y yo ahí cómo? Completamente. ¿Sabes? O sea, algo que yo digo aquí en Activa tu Podcast es pensar en los proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, si tengo esta visión a largo plazo, pues tomo el calendario como lo que bien mencionabas, ¿no? Y no nada más planeo los primeros 3 episodios que voy a grabar, o sea, es que voy a grabar de aquí a junio, ¿no? O sea, que voy a grabar de aquí, o sea, no lo estoy diciendo como ya lo hago, ojo, o sea, estoy diciéndolo como de ese es el deber ser, o sea, para que no nos suceda después es que se me pasó lo del concierto de RBD. Es que se me pasó lo de Taylor Swift. Es que la película. O sea, no, pues con anticipación. O sea, toca hacer ese espacio de tiempo para pensar, para seleccionar, elegir, consultar y extraer la info para que nada nos quede fuera. Marce, estamos llegando al final de este episodio.
y te había adelantado que tenía una serie de preguntas que quiero hacerte. Y bueno, para la audiencia no son preguntas que ella ya sepa que va a contestar. Son Entonces, sorpresa. son sorpresa, pero pues X, ¿no? O sea, tampoco son íntimas ni nada por el estilo. Son preguntas acerca del medio que me interesa genuinamente conocer cuál es tu opinión, ¿no? Entonces, la primera de ellas, Marce, es si tuvieras todo el presupuesto, todo el presupuesto que quisieras para producir el podcast que tú quisieras, como sea que tú quisieras que sería, ¿de qué tema sería este podcast? Ay, Dios, wow, qué pregunta tan chévere. ¿Sabes qué se me ocurrió literalmente así que se me vino a la cabeza? Poder hacer un podcast que hable de podcast, o sea, de cómo hacer mejores podcasts, pero que sea una mesa redonda que incluya a varias partes de Hispanoamérica, que tenga creadores de contenido con diferentes contextos, porque cada uno vivimos diferentes contextos y que cada uno aporte desde su visión. Y creo que eso sería, el podcast soñado. Marce, o sea, por eso el podcast te ama también, porque siempre estás pensando en él. O sea, siempre. Yo pensé que te ibas a trasladar a otra temática, porque al menos en mi cabeza fue lo que yo hice cuando me hice esta pregunta. Pero qué bonito que sigas pensando todavía en el. No, mira, la gente no está viendo, pero te hago un corazón por ser tan amorosa hacia el podcast. Qué bueno, qué bonito. Yo definitivamente lo disfrutaría mucho. Participar y también escucharme todos los episodios, la verdad. Sí, sí, imagínate un podcast en el que aprendiéramos de España, pero que también aprendiéramos de la visión, no sé, de Argentina, de Brasil, que son mercados tan distintos del de Cuba. Pues en serio, Sí. cada uno tiene cosas importantísimas por aprender. Me encanta, me encanta. Me voy con la segunda pregunta. Es, ¿qué podcast hace falta escuchar? ¿Qué podcast hace falta escuchar? Pero que existan, o sea, de pronto que no conozca mucha gente, ¿o a qué te refieres? Como tú, o sea, como la pregunta es como tú la agarres, ¿no? O sea, dale la interpretación que tú veas para que sorprendernos a todos aquí con tu respuesta. ¿Qué podcast hace falta escuchar? Siempre va a hacer falta escuchar podcast, porque cada vez hay más podcast. Entonces, eso es lo primero. Como siempre va a hacer falta escuchar algún podcast. Y yo creo que para que a todos nos funcione esta respuesta es como hace falta que tú que nos estás escuchando escuches ese podcast del tema que menos te gusta y del tema que menos creerías que podrías aprender. Porque muchas veces del tema que uno cree que menos lo va a inspirar, del tema que uno cree que menos va a aprender, es de lo que se termina inspirando y de lo que más termina aprendiendo. Qué bonito. Hoy precisamente vi a Cristina Montesinos, ella es de Mara Media, que ella compartía en LinkedIn justo una reflexión similar y ella hablaba de salirse de la burbuja, ¿no? O sea, de que irte a esos temas en los que consideras que no te aportarían, ¿no? O que no te interesan, como, a ver, y realmente para abrir otra forma de pensar. No recuerdo exactamente qué palabras decía, pero me hiciste recordar con esto que mencionas y a veces uno dice, lo voy a hacer y ya se queda, porque pues es contraintuitivo, ¿no? O sea, pues todo el tiempo estamos a lo que nos recomienda el algoritmo y a lo que nos recomiendan nuestros amigos y a lo que está. Y eso es algo que hay que salirte y hacer un esfuerzo para ir a ver qué es eso que no has escuchado, ¿no? No, buenísimo, Marce. Y por último, si perdieras todas las habilidades que te han llevado hasta el día de hoy a ser la comunicadora que eres, pero te pudieras quedar con solo una, ¿cuál sería? Sabes que yo creo que la capacidad o... No, es que no creo que sea una capacidad porque eso es una habilidad que se desarrolla. El poder conectar. Porque es que cuando tú conectas se multiplica. Entonces, de todo lo que es Marcela hoy, que ha ido desarrollando desde chiquita hasta hoy, yo creo que lo que más le seguiría aportando a la sociedad y me seguiría aportando a mí como persona es poder conectar, poder unir personas, que con la tecnología realmente entendamos que no hay fronteras, que desde que haya una conexión a Internet o una biblioteca en la que puedas conectarte a Internet, tienes la posibilidad de conectarte con el mundo. Entonces yo creo que eso, la capacidad o la habilidad de conectar.
Me hiciste recuerdo de cuando conecté contigo. Yo estaba nervioso, ¿no? Ahí por Twitter, como de, no sé si me vaya a responder y demás, porque pues tú ya venías con años de estar trabajando tu proyecto. Y fue así tan fácil, ¿no? O sea, de una, vente y tú te metes conmigo y aquí está el enlace. Y yo estaba como sorprendido de... A ver, o sea, también debo decir que mi experiencia conociendo a personas que particularmente viven en Colombia son siempre muy abiertos y son siempre muy buena vibra, ¿no? Pero hay diferencias, ¿no? Y hay niveles de buena vibra. Entonces tú traes o sea, del 1 al 10 tú traes un 15. Y eso siempre es muy bonito como poder... Porque pues le facilita las cosas a los demás, ¿no? Y eso también era una de las razones principales por las que yo decía, Marce, o sea, todavía ni lanzaba el podcast y yo te estaba diciendo que ya debías estar participando acá como mi invitada. Entonces, gracias Marce, gracias por todo el trabajo que haces de divulgación hacia este hermoso medio que a los dos nos gusta tanto, pero que hoy quedó demostrado que si alguien lo ama más, eres tú. Gracias por hacer todo ese trabajo y gracias por haber aceptado también la invitación a este episodio en el que pues estamos extrayendo cosas para lo que se viene, porque ¿cómo crees que se venga el próximo año? Ay, se viene muy emocionante. Pues yo creo que va a haber un gran impacto de la inteligencia artificial generativa. Ya no solo estamos hablando de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia artificial generativa en los podcasts. Ya vamos a ver muchos más podcasts generados por inteligencia artificial y nos vamos a confundir un poquito si es un humano o no lo es. Pero de resto, yo creo que se nos vienen unas aventuras por descubrir. Súper. Marce, por favor, ¿puedes compartirnos a través de qué medios te gustan que hagan contacto contigo para las personas que deseen continuar la conversación después de este episodio? De una, por supuesto. En Twitter, que ya se llama X, y en Instagram me pueden encontrar como @soypodcastera. Ahí pueden dejar mensajito y conversamos acerca de este mundo tan apasionante que nos une. Mil gracias, Marce. Mil gracias por haber participado en el episodio. Mil gracias a ti que estás escuchando el episodio hasta el final. Y nos vemos en el 2024. Gracias a ti por la invitación. Hasta aquí llega la charla con Marce. Espero que hayamos conseguido lograr el objetivo y que hayas terminado con muchas más ideas de cara al próximo año. Las referencias que utilizamos en la conversación vas a poder encontrarlas en los enlaces que hay en la descripción de este episodio. Y bueno, este es un cierre de la primera temporada de Actívate Podcast. La verdad no tengo más palabras para agradecerle a Marce por haber aceptado la invitación a este episodio y por haber cerrado conmigo esta primera temporada de este proyecto. Y también pues aprovecho para agradecerte a ti por escucharlo hasta acá. Ha sido pues una jornada muy bonita. No solamente tengo palabras para expresar mi gratitud. Me encanta que el proyecto esté activo. Me encanta ver que cada vez hay más personas metiéndole y poniendo su voz en este hermoso medio. Y sobre todo decirles que el próximo año pinta muy prometedor para todos aquellos productores de podcast independiente enfocados en un nicho en particular. Y también, ¿por qué no decirlo? También para aquellos negocios que están apostando en este medio como una estrategia innovadora para seguir creciendo en su negocio y en sus ventas. Así que a todos ustedes, de verdad, vienen grandes cosas. Ya lo estoy diciendo ahorita y va a ser un hecho. De mí se acuerden. Si este podcast les ayudó, puedes ayudar a que siga creciendo compartiéndolo con tus amigos, o bien también lo que puedes hacer es dejando una reseña de 5 estrellas, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. Si por otro lado quieres darme tu retroalimentación, qué es lo que opinas o cualquier comentario que tengas, me puedes escribir a través de Instagram, @activatupodcast. El enlace también lo encuentras en la descripción. Me despido, no sin antes recordarles que este podcast y todos los podcasts se escriben sin acento y se hacen con muchísimo amor. Ponlo en la agenda ya y activa tu podcast.